¿Cómo están amigos? Soy Eduardo Cárdenas de Matemática Empírica. Vamos a hablar de un tema que se llama la razón. Esta razón que vamos a analizar acá es desde el punto de vista que tiene que ver con la matemática en general. No vamos a hablar de la razón que tiene que ver con el tema de progresiones. Eso lo aclaro una vez. Bueno, ¿de qué tiene que ver este tema? Bueno, es comparar dos valores. Generalmente las razones se comparan dos valores que se pueden relacionar entre sí, que pueden ser números y que pueden tener la misma medida o la misma magnitud. Generalmente se simboliza así: un valor A y un valor B. Y se dice que A es AB. También se suele simbolizar por el término que también se utiliza en las progresiones como A dos puntos B. Pero esto tiene una connotación. Esta forma de relacionarlos es porque son los dos puntos que a veces también simbolizan división y también los podemos representar como una división entre ellos, A sobre B, o una fracción. Entonces, la razón es comparar dos valores. Parece algo muy elemental, muy simple, pero tiene siempre su punto importante a analizar. Imagínense que nosotros tenemos, por decir algo, unas manzanas. Vamos a tomar acá, se escribe una, dos, tres, cuatro. Bueno, no son manzanas, digamos que son naranjas. Cuatro, cinco y seis. Imagínense que tienen esas seis naranjas. Y esas seis naranjas las vamos a distribuir, digamos, que se las vamos a dar pues a unos niños. Entonces voy a dibujar aquí la cantidad de niños. Uno y dos. Ok. Entonces, ¿cómo es que se hace esa razón ahí? Pues la representación numérica de las naranjas, en este caso, nosotros podemos decir aquí en este punto que tenemos un total de 6 naranjas. Y aquí podemos decir que tenemos dos niños. Generalizando niños, pues que aclaramos que es niños y niñas. ¿Cuál es la razón entre niños y niñas? ¿Cuál es la razón de esa operación? Pues la razón se puede escribir así. Si nos pregunta, razón de naranjas a niños. O razón de naranjas por niños. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a hacer esa razón. Si ustedes se dan cuenta, y aquí colocamos una línea de división entre estos dos valores, pues esto se puede representar como una división. Vamos a escribir esto de una forma que quede como más equitativa, claro está. Vamos a escribirlo mejor. Vamos a escribir aquí las 6 naranjas de una forma más clara. Y aquí tenemos que son dos niños. Por lo tanto, también hemos hecho la división. Esa razón se puede representar así.
pues va a quedar que son 6 naranjas para 2 niños. Donde niños habla el plural de niños y niñas. Entonces, ¿qué me sucede ahí? Pues si hago la división, 6 dividido en 2 me va a dar 3. Voy a tener un número acá que es 3 y se representan 3 naranjas sobre niños. ¿Qué quiere decir esas 3 naranjas sobre niños? Pues bueno, si pueden observar, si las naranjas se le repartieran a los niños, aquí a cada uno le corresponderían un total de ¿cuántas? De 3 naranjas. Y aquí también la niña recibiría 3 naranjas. Eso es lo que quiere representar esto. La razón entre el número de naranjas y niños es de 3, que quiere decir 3 naranjas por cada niño. Hay una cosa muy importante, que estas razones son importantes en física y en magnitudes entender este concepto. Cuando las unidades de cada valor son diferentes, me genera estas razones que se utilizan mucho en magnitudes compuestas. Kilómetros por hora, metros sobre segundo, gramos sobre centímetro y un montonón de etcéteras en magnitudes compuestas. La idea de esas magnitudes compuestas es que el número, para que ustedes lo entiendan, me representa el valor de arriba y el valor que queda abajo siempre se toma como 1. ¿Qué está diciendo este valor? Que corresponden 3 naranjas por cada niño. Y es lo que estoy mostrando acá. A cada niño o niña le corresponden 3 naranjas. Eso es lo que quiere decir una magnitud de ese tipo. Por eso, si a nosotros nos dicen que un vehículo va a 4 kilómetros por hora, y ojo con este concepto, a nosotros nos dicen kilómetros por hora, pero es una costumbre decirlo, porque realmente lo que estamos hablando es de kilómetros sobre hora. Mucho cuidado con eso. Cuando se representa esta cantidad, que ya la razón se ha hecho la división, es un ejemplo, podemos hacerlo así desde el inicio. Imagínense que ustedes tienen, por decir algo, que un vehículo va a 20 kilómetros por hora, a 20 kilómetros, y que ese vehículo en esos 20 kilómetros pues se gastó 5 horas. Entonces vamos a hallar la razón entre los kilómetros y las horas. Vamos a comparar los kilómetros con las horas, vamos a encontrar una razón entre ellos. Vamos a comparar esas magnitudes. ¿Que por qué no se hacen horas sobre kilómetros? Se puede hacer. Pero pues en este tipo de magnitudes ya se ha establecido que kilómetros vaya arriba y horas abajo. Se dice que los 20 kilómetros se dividen en 5 horas, pues 20 dividido en 5 nos da 4 y queda kilómetros sobre hora, que nos acostumbramos en las magnitudes a decir kilómetros por hora. ¿Cuál es la clave de esta parte? Pues que lo que está diciendo este ejercicio es que siempre el número, sea con decimales o como sea, corresponde a la magnitud de arriba. Y abajo siempre se toma 1 para nosotros comparar. ¿Qué quiere decir esta relación? Pues que por cada 4 kilómetros que recorro, me gasto 1 hora. Eso es la comparación. Si nosotros tuviéramos una magnitud donde los valores pues fueran, por decir algo, pongamos 8 kilómetros. Y en esos 8 kilómetros me gasté, digamos, 24 horas, pues al hacer la división no se puede porque el número de arriba es menor que el de abajo. Se puede simplificar, aquí simplificamos y esto daría 1/3 kilómetro por hora. También estas cantidades se pueden representar como enteros o en el caso que de mixtos o que de fraccionarios, como en este caso, porque es una fracción propia que es menor a la unidad, o también se puede representar como decimal, que es 0,33 o 3 periódico kilómetros por hora. ¿Qué representa eso o cómo se puede explicar? Siempre el número representa la unidad de arriba y el de abajo siempre se toma como 1, así sea un fraccionario. ¿Qué quiere decir esta representación?
que recorre 1/3 de kilómetro por hora o que recorre 0,3 kilómetros por hora. O si se sienten más cómodos cuando sea la fracción, pues toman equivalentes en forma horizontal, que se recorre 1 kilómetro cada 3 horas. Esa es la forma de interpretar estas razones que se utilizan y son muy prácticas en el tema de nuestras magnitudes. Y también nosotros podemos tener otro tipo de razones muy importantes donde las magnitudes son iguales. Entonces, en esas situaciones, por decir algo, si yo comparo el número de naranjas, o por decir algo, tengo en una clase, en el sitio A, tengo 10 naranjas, y en el sitio B tengo otras 10 naranjas. Voy a comparar cantidades con las mismas magnitudes. Voy a hallar la razón de A a B. A, 2 puntos B. Pues, ¿qué tengo que hacer? Dividir A, que es el primero, 10 naranjas, sobre... No vamos a colocar 10 porque queda igual. Necesito que quede otro valor para poder explicarlo mejor. Vamos a suponer que para este son 5 naranjas. Vamos a suponer que en un sitio hay 10 naranjas, en el sitio A, y en el sitio B hay 5. Vamos a hallar la razón de A con B. Entonces se divide A entre 5. Aquí hay una característica de que cuando las unidades son iguales, ellas se cancelan y el número queda sin dimensiones. Es importante hablar de eso. Queda un número como tal. Ese número, pues lo dividimos 10 entre 5 y queda que la razón de A a B, pues ¿cuánto es? Es 10 sobre 5, nos da 2. ¿Qué nos interpreta ese 2? Pues que por cada 2 unidades de A, vamos a tener una de B. Y esa es la razón y esa es la comparación. Entonces, la división entre esos dos números nos da sin dimensiones y que esto se utiliza en muchas situaciones. Uno de esos casos para estas razones son lo que ocurre con las longitudes de arco, con la definición del término de radián, que lo veremos más adelante, que es muy práctico para definir ángulos, y también las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas nacen en comparaciones de términos que tienen las mismas magnitudes que son longitudes, que son a su vez los lados de un triángulo. Los lados de un triángulo son magnitudes medidas en longitud, metros con metros, y va a darme un número sin dimensiones, y de ahí es donde viene todo el trabajo de la parte básica de trigonometría. Entonces, esto es una introducción muy fácil a lo que es una razón. Espero les agrade, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, hasta pronto. Recuerden, es una generalidad básica para explicar esto, y las razones son comparaciones entre valores, tengan distintas unidades o no las tengan, dependiendo la rama del saber. Cuídense mucho, no se olviden dar like, suscribirse. Gracias.